Capítulo 7. Reencarnación. Reencarnación significa volver a tomar un cuerpo. Nuestra mente es energía, y en física la ley de la termodinámica enuncia que la energía no se destruye. Si la mente es energía, ¿qué pasa con esta energía cuando alguien muere? Ravi Shankar. Hay varias teorías, religiones, filosofías que hablan sobre el tema. No es la finalidad principal de este libro profundizar en la historia ni en los conceptos teóricos, sino la de mostrar la evidencia encontrada a través de mi experiencia clínica con la técnica de regresiones. Pero a pesar de que la verdad que se busca en una terapia de regresión es la verdad del sujeto, que siempre es subjetiva por definición, y no aporta pruebas concretas que puedan demostrar la existencia de la reencarnación, tal vez sí los invite a reflexionar, a dudar, a cuestionar y, ¿por qué no?, abrirse a la posibilidad de que algo de cierto haya en todo esto, como me sucedió a mí y, entre otros, al psiquiatra norteamericano Raymond Moody, quien con su propio testimonio nos dice: mi experiencia con vidas pasadas ha cambiado mi sistema de creencias. Ya no considero estas experiencias como rarezas. Ahora las considero sucesos normales que le pueden suceder prácticamente a cualquiera que se deje hipnotizar. Como poco, son revelaciones profundas del subconsciente. Como mucho, son evidencias de vida antes de la vida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reencarnación? El alma, en el ciclo de las reencarnaciones, va tomando diferentes cuerpos, buscando experiencias para aprender, mejorar y finalmente volver al origen. Pero habiendo recorrido el camino, que no es lo mismo que no haber salido nunca de casa y quedarse solo con la teoría. Es lo que llamamos, desde el punto de vista del cuerpo, tener varias vidas. Para el alma, son solo diferentes experiencias y una sola vida. Al morir el cuerpo, el alma asciende a la luz, su verdadero hogar, el mundo espiritual, para luego, llegado el momento apropiado, volver a tener otra experiencia en el planeta Tierra. Y para ello, necesita un cuerpo físico. Volver a nacer, decimos nosotros. ¿Para qué se toma tanto trabajo? Por alguna razón necesita experimentar lo que ya sabe merced a su origen. La fuente divina, el espíritu, Dios, necesita desarrollarse, desplegarse. ¿Cómo comenzó todo? No lo sabemos. ¿Quién lo puede decir? Tal vez un buen día Dios decidió ser consciente de sí mismo y tener experiencias, y para ello envió a lo largo y ancho del universo, que Él mismo había creado, partecitas suyas para que experimentaran, conocieran y brindaran ese conocimiento al todo. Y una de las experiencias que decidieron que valía la pena tener era la dualidad que se experimenta en la densidad de la materia. Y así es como algunas almas, primera densificación del espíritu, vinieron a este planeta, creado para ese propósito, donde existen los supuestos que nos permiten experimentar el placer y el dolor, la angustia y la alegría, el amor y el odio. Pero luego las almas olvidan a qué vinieron, confundidas con tanta distracción de la vida cotidiana. Olvidan su origen y solo creen en lo que ven, tocan, huelen, solo en lo que su vehículo físico, el cuerpo, les reporta como verdadero. Se desconectan de su propósito y entran en confusión, en el sinsentido de su vida. Pero la conexión nunca se pierde del todo. Siempre está ahí. Solo debemos reaprender a escuchar, entender que la separación es tan solo una ilusión. Este olvido es parte del plan divino, ya que al haber elegido un mundo físico para aprender,
Necesitamos experimentarlo estando inmersos en él. Y cada vida, cada nueva oportunidad de aprendizaje se vive como un nuevo comienzo. Esto hace todo más fácil por un lado, ya que olvidamos nuestras faltas de las vidas anteriores, y más difícil por el otro, porque también olvidamos nuestro propósito de vida y que nuestra verdadera identidad es espiritual. A medida que evolucionamos vida tras vida, vamos entendiendo la diferencia entre estar en el mundo y ser del mundo, reconociéndonos como seres espirituales, teniendo experiencias físicas, hasta finalmente lograr trascenderlo, liberándonos de los apegos que nos mantienen en él y por ende de la necesidad de regresar. En el Bhagavad Gita, sexta parte, está expresado así: pero aquello es, nunca dejó ni dejará de ser, pese a las apariencias. Estos cuerpos que sirven de envoltura a las almas que los habitan son mortales y no deben confundirse con el hombre verdadero. En verdad, nadie puede matar o morir. El cuerpo puede morir y ser muerto, mas el espíritu que mora en el cuerpo no puede morir. Ningún arma puede herirlo, ni el fuego quemarlo, ni el agua humedecerlo, ni el viento secarlo, porque es invulnerable, incombustible, impermeable, eterno e inmutable. En una palabra, es real. Nunca huella el sendero de perdición. Quien rectamente obra y en mí confía, aunque no haya alcanzado la perfección, va después de la muerte al lugar de los justos que todavía no alcanzaron la liberación. Allí mora dichoso durante muchísimos años, hasta que renace en condiciones a propósito para llegar a la ulterior perfección que lo aguarda. Allí en la nueva vida recobra las características que adquirió en la anterior y así reanuda las lecciones de la experiencia en el mismo punto en que las abandonó para adelantar en su individual perfeccionamiento. Lo que una vez se adquiere no se pierde con la muerte, pues la esencia de lo adquirido y conquistado se infunde en la nueva personalidad del yo, y con paciencia y perseverante aplicación, libre de sus errores y completamente evolucionado, después de muchos renacimientos, alcanzará el dominio de sí mismo y la suprema paz. Somos eternos. Cómo vivimos, de dónde y hacia dónde vamos, puede estar en discusión, pero estamos aquí. Eso no lo podemos negar. También sabemos que tenemos un cuerpo, una mente, emociones, diferentes capacidades, virtudes y defectos. Pero en esencia estamos vivos. ¿Qué nos mantiene vivos? ¿Es la conciencia o alma la causa de que el cuerpo tenga vida? ¿O al revés, la conciencia es simplemente un epifenómeno, una consecuencia de una parte del cuerpo? ¿El cerebro? El Premio Nobel de Física, Niels Bohr, expresó: es evidente que ni en la física ni en la química podemos encontrar algo que posea siquiera un vestigio de conciencia. Sin embargo, todos sabemos que existe ese algo que llamamos conciencia, simplemente porque todos la tenemos. Por lo tanto, la conciencia tiene que ser parte de la naturaleza, o más en general, de la realidad, lo cual significa que por eterno separada de las leyes de la física y de la química, según se expresan en la teoría cuántica, tenemos también que considerar
la existencia de leyes de una clase por completo diferente. Esta conciencia o alma es eterna, no tiene principio ni fin, no muere. Argumentos a favor y en contra de la reencarnación. Vale la pena considerar el libro que el sacerdote jesuita Carlos Valles dedicó a este tema bajo el nombre Una vida o muchas. Un cristiano ante la reencarnación. Valles no es un religioso común y corriente, sino alguien que tuvo una vida extraordinaria. Aunque nació en España, tras hacer su noviciado fue enviado a la India en 1949 como misionero. Durante muchos años vivió como huésped ambulante, mendigando hospitalidad de casa en casa en los barrios pobres de Ahmedabad. Esto le proporcionó un conocimiento directo y una experiencia valiosa del modo de vivir y entender la vida de hindúes, mahometanos, amistas, budistas, parsis y animistas que se daban cita en esa ciudad cosmopolita. Esta experiencia enriqueció grandemente su propia cultura y pensamiento y lo inspiró para escribir libros en inglés y en castellano de acuerdo con la enseñanza del Concilio Vaticano II, con lo cual fomentó el encuentro de las religiones del mundo entero. Vivió en la India durante 5 décadas y escribió numerosos libros sobre espiritualidad. En su libro sobre reencarnación plantea, siguiendo el método dialéctico de Santo Tomás de Aquino, argumentos tanto a favor como en contra de esa creencia, con el objetivo de dar al lector la posibilidad de elegir qué argumentos le resultan convincentes y cuáles no. Básicamente, los argumentos a favor de esa creencia son, según Valles, los siguientes. 1. La justicia divina. El argumento más fuerte a favor de la reencarnación es el de la justicia divina. No vemos justicia en la vida. No hay igualdad, afirma el autor. Si Dios es infinitamente justo y misericordioso, ¿cómo puede ser que unos sufran más que otros? Y cita a Annie Besant, quien fuera presidenta de la Sociedad Teosófica. La reencarnación resuelve, como no lo hace ninguna teoría de las existencias humanas, los problemas de la desigualdad de las circunstancias, de capacidad, de oportunidades, que de otra manera quedan como evidencia de que la justicia no es un factor de la vida, sino que hombres y mujeres son un mero juguete del favoritismo de un creador irresponsable, o bien de las fuerzas ciegas de una naturaleza desalmada. 2. Una sola vida es muy poco. En la hipótesis de que tenemos una sola vida, nos encontramos con que tenemos que jugarnos la eternidad a una sola carta, dice Valles, sugiriendo que sería muy duro que esto fuera así, ya que, ¿cómo puede ser que un alma inmortal se vaya al cielo o al infierno tras una brevísima estancia en la tierra? Una sola vida larga o corta, feliz o desgraciada, culta o primitiva, espiritualmente avanzada o socialmente reprimida, y al final de esa vida, la sentencia única y definitiva que le da al alma y al cuerpo un destino absoluto. Una vez más, se pone en juego la justicia divina, ya no en relación a la idea de desigualdad, sino a la de la brevedad de la vida. Por otra parte, dice Valles, la creencia en la reencarnación mitiga el miedo al infierno y con ello la manipulación de las conciencias por parte de las religiones. La reencarnación, una vez más, viene a suavizar la situación. La muerte que esperamos con certidumbre al final de esta vida ya no es la prueba exclusiva y temida de la que pende toda la eternidad. Es solo una oportunidad
que si no se ha aprovechado debidamente, irá seguida de otras mientras haga falta, hasta que vayamos aprendiendo y pasemos el examen. La carrera es larga, pero al final está asegurado el título. Desaparece la amenaza del infierno y la angustia por la muerte. 3. La muerte es más dulce. Si la reencarnación nos suaviza lo que viene después de la muerte, nos suaviza también el trance de la muerte, dice Valles, y apelando a su experiencia de haber vivido durante décadas en la India, cuenta cómo las personas de ese país, gracias a la creencia en la reencarnación, mueren con más naturalidad, fácilmente y conformidad de lo que yo estaba acostumbrado a ver y oír en la vieja Europa. Y enseguida agrega: si la muerte es el momento de la verdad, aquí hay algo digno de examinarse y estudiarse, pues una creencia que acompaña fielmente a la persona en el hecho de muerte y le facilita el paso por el trance supremo que a todos nos habían enseñado a temer y preparar, tiene algo que decir a su favor. Con esta creencia, dice Valles, de modo agudo y contundente, la muerte literalmente ha perdido su aguijón. Y todavía suma en relación a este tema crucial de la muerte un argumento más en favor de la reencarnación. Y aún en el aspecto de separación y despedida de seres queridos que la muerte conlleva, la reencarnación suaviza el trance, pues se entiende que las almas que estuvieron cercanas unas de otras en una vida se buscan mutuamente en la siguiente, y así las relaciones continuarán. Tras una breve separación, volvemos a encontrarnos. Sentimos el tirón de la despedida, porque todas las despedidas son tristes, pero sabemos que la prueba dura poco. Todo esto hace más fácil la muerte y aligera el trauma. 4. La memoria de otras vidas. El cuarto argumento a favor de la reencarnación es de tipo empírico, basado en la experiencia y no racional. Tiene que ver con aquello que dice una persona cuando afirma: esto ya lo vi antes, lo oí, lo sentí. Fenómeno que se conoce como déjà vu. La mayoría de las personas tienen a lo largo de sus vidas la sensación intensa y pasajera de que esto ya lo viví antes, o de que yo estuve alguna vez en este lugar, o bien que yo sé que te conozco de antes de conocerte. Y si bien para algunas de esas sensaciones pueden existir razones psicológicas, para muchas no. Y es por esto que la reencarnación ofrece una explicación obvia para estas experiencias, y es la situación que es nueva para mí en esta vida. Me era familiar en una vida anterior. 5. Diferencias entre hermanos, niños prodigio, genios. ¿Cómo puede explicarse que de unos mismos padres nazcan hijos con cualidades tan distintas? En una misma familia donde la herencia genética es la misma para todos los hermanos y hermanas, nos encontramos con un hijo distinto, con una hija original, con un genio entre vulgaridades o con una santa entre las bajezas. ¿Cómo se explica esto?, pregunta Valles, y responde con palabras de Annie Besant. Aquí, como en todos los casos, es la reencarnación las que nos da la clave, ya que coloca las cualidades mentales y morales en el yo inmortal y no en el cuerpo físico nacido de los padres. Encontramos gran parecido físico entre los hermanos, cuyos caracteres mentales y morales distan de polo a polo. La herencia puede explicar el parecido, pero no la distancia. Aquí entra la reencarnación y completa la teoría del desarrollo humano. Y agrega Valles: los gemelos, aunque sean idénticos en la infancia, se diferencian grandemente cuando llegan a ser mayores. Y esto, como en el caso anterior, solo lo puede explicar la reencarnación. Después hace mención de los niños prodigio, que parecen nacer sabiendo, según es el caso de Mozart, y a este respecto Valles asevera: el fenómeno de tales genios precoces exige una explicación a manos de la ciencia,
y no hay otra que la reencarnación. Y remata el argumento con una hermosa frase. En tales casos hay que buscar el águila original y no la genealogía de gorriones. 6. Regresión hipnótica. Otro argumento a favor de la reencarnación es la hipnosis regresiva. Es sabido, afirma Bayes, que personas bajo hipnosis recuerdan sucesos de su infancia que su memoria consciente había olvidado, y en algunos casos se ha verificado la exactitud de la memoria hipnótica. En ese ejercicio, algunos hipnotizadores han llegado a evocar memorias de encarnaciones anteriores a la presente, y eso es considerado por algunos como prueba de la existencia en la reencarnación. Luego Bayes expone brevemente posibles argumentos en contra de esa creencia. Cabe aclarar que al dejar para el final las refutaciones, el lector tiende a quedarse más con los argumentos en contra que con los que están a favor de esa creencia, lo cual no deja de ser un modo sutil de inclinar la balanza del debate hacia un lado sin que casi se note. No hay que olvidar que Carlos Bayes es sacerdote y en este sentido no puede faltar a su compromiso con la ortodoxia de la religión que representa. De hecho, en mitad de su libro sobre la reencarnación dice: es creciente el número de cristianos que dicen sencillamente que no creen en el infierno, son dueños de decirlo, pero que sepan que esa negación es contraria a la doctrina que profesan. Esta advertencia de Bayes no puede pasarnos por alto, ya que tanto vale su advertencia para la creencia en el infierno como para la creencia en la reencarnación. 1. Unos se acuerdan y otros no. Bayes asegura que es en cierto modo injusto que unos tengan la posibilidad de recordar sus vidas pasadas y otros no, ya que los primeros tienen la posibilidad de tomar medidas y enmendarse gracias a ese recuerdo. En este tema del recuerdo de vidas pasadas, a mí personalmente me resultaría más aceptable la reencarnación. Nótese la expresión "a mí personalmente" de Bayes, que no había utilizado en sus argumentos a favor de la reencarnación. Si nadie se acordara de su vida pasada, la insistencia en que algunos sí se acuerdan, a mí me resulta contraproducente. Dice Bayes, a mí, en vez de mantener el tono objetivo de sus argumentaciones anteriores, es decir, que claramente toma partido por la no creencia en la reencarnación y se pone a salvo de la hoguera del escándalo y la reprimenda. Es decir, que daña a la misma causa de la reencarnación que pretende ayudar. ¿Me explico? Tenemos 3 posibilidades. La primera es que todos nos acordáramos de nuestras vidas pasadas. Esto, desde luego, crearía situaciones intolerables. Gandhi ya dijo que el olvido es un favor que nos hace la naturaleza, el que no recordemos nuestros nacimientos anteriores, y pone el ejemplo de alguien que hubiese sido Abraham Lincoln y tuviera que recordar el modo en que fue asesinado en su vida anterior. Y en líneas subsiguientes: por demás, la vida sería imposible si reconociéramos a todos nuestros tíos y nuestras abuelas y todos nuestros parientes y amigos de todos nuestros nacimientos anteriores en nuestros conocidos de ahora. La hipótesis queda descartada por sí misma. No podemos volver a vivir nuestras vidas anteriores en esta, concluye Bayes, dejando a las claras su posición al respecto. Y todavía afirma, olvidando que su intención primera era ofrecer al lector objetivamente los argumentos a favor y en contra de esta creencia. Que unos se acuerden de sus vidas pasadas y otros no, hipótesis que parecen proponer los seguidores de la reencarnación, a mí no me convence. ¿Por qué han de acordarse unos y otros no? ¿Por qué se acuerdan ellos y yo no? No entiendo esa parcialidad de la naturaleza y creo que no ayuda a presentar
en su luz más favorable la teoría de la reencarnación. O todos o ninguno. No me ayudan esas declaraciones que, salvando siempre la dignidad de la persona, me parecen hechas sin suficiente fundamento. Sin embargo, después de leer estas refutaciones de la creencia en la reencarnación, el que unos se acuerden y otros no es, a mi entender, una parcialidad de la naturaleza ni un argumento en contra de la reencarnación, sino todo lo contrario. Primero deberíamos ponernos de acuerdo acerca de a qué llamamos recuerdo y por qué el no tenerlo representaría una desventaja para la persona. ¿Acaso yo recuerdo absolutamente todo lo que sucedió en mi vida desde el momento de mi concepción? ¿Tienen una gran ventaja quienes poseen mayores recuerdos de su infancia? ¿La falta de recuerdos me podrá llevar a dudar de la existencia de mi infancia? Por otro lado, los recuerdos pueden ser parciales y no totales como normalmente sucede. Los recuerdos de las situaciones de vidas anteriores están representados actualmente por los síntomas, trabas, marcas de nacimiento, etc., que vienen de esas experiencias, y eso sin mencionar a muchos niños que recuerdan parte de sus vidas anteriores y adultos que también lo hacen al reconocer un lugar o una persona que no habían visto antes en esta vida. Para la evolución de la conciencia, que es la finalidad primordial del ser humano, no es necesario tener los recuerdos empíricos de cada experiencia vivida en el pasado. De hecho, sería casi insoportable. Así como no hace falta recordar de memoria cada página leída en cada libro, no es necesario recordar las experiencias con las que hemos adquirido el conocimiento. Nos quedamos con lo aprendido y con lo que necesitamos aprender. Eso es lo que llevamos vida tras vida. Solo seres con una gran evolución de lo que llevamos vida tras vida y conciencia, como los lamas, recuerdan con facilidad numerosos hechos concretos de sus vidas. Otro argumento en contra de lo que dice Valles, de que no todos pueden recordar sus vidas anteriores, es que en una regresión a vidas pasadas, realizada correctamente por el profesional adecuado, la gran mayoría de las personas puede recordarlas, y el alma, priorizando siempre la evolución y la sanación de la persona, la llevará a recordar y revivir el hecho concreto que necesita para sanar su síntoma, que representa ese mismo recuerdo, pero de una manera disfrazada, como diría el psicoanálisis. 2. Si pierdo la memoria al volver a nacer, no es justo que yo pague lo que hizo mi otro yo en la otra vida. Sin memoria, que reside en el órgano del cerebro, no hay personalidad, porque aunque el cuerpo físico exista en continuidad, ayer ya no existe. Lo que da consistencia, permanencia y continuidad a nuestro ser consciente es la memoria constante de ser quienes somos. Si pierdo totalmente la memoria y dejo de acordarme de quién soy, pierdo con ella mi pasado, mi historia y mi personalidad. Es decir, en la práctica dejo de ser yo. Ahora bien, todos hemos perdido la memoria de nuestras supuestas vidas pasadas. Si hay algo que sabemos de cierto en esta materia de la reencarnación, es que casi nadie se acuerda de lo que él o ella fue o hizo o mereció en nacimientos anteriores. Yo no tengo ni idea de lo que he hecho en otras vidas, si es que las tuve. Y así, cuando me dicen que lo que ahora sufro o gozo es un pago de lo que en esas vidas hice de malo o de bueno, no puedo menos que admirarme y extrañarme, ya que no me acuerdo en absoluto de aquello por lo que ahora me premian o me castigan. Al no haber vínculo de memoria entre quien hizo la acción y quien recibe el merecido, en la práctica es una persona la que obra y otra la que recibe el castigo o el premio por tal obra. Y con eso queda destruida la justicia divina que se pretendía salvar. En la práctica, repito, es uno quien comete el crimen y otro quien recibe el castigo. La justicia divina queda aún peor que antes. Y todavía, agrega Valles, con la clara intención de demoler la polémica creencia. No tiene sentido ni ético ni pedagógico el correctivo aplicado a una persona que no se acuerda de lo que ha hecho. No tiene sentido pedagógico, porque quien no tiene memoria no puede proponerse la enmienda. Y no tiene sentido ético,
porque no hay continuidad de responsabilidad al no haber memoria, y nadie en general tiene memoria de sus vidas pasadas. Por eso, no tiene sentido que nos premien o nos castiguen por ellas. Ahora bien, si Valle, siendo jesuita, dice que la memoria reside en el cerebro, entonces, siguiendo su mismo argumento, después de la muerte del cuerpo físico, por ende, del cerebro, ¿quién llega al cielo, al infierno o al purgatorio? Es otro, no soy yo, o sea, que allí también habría justicia divina. No olvidemos que la Iglesia Católica dice que los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios no es físico, es espiritual. La teoría de la reencarnación postula que nuestra verdadera identidad es espiritual y no física, y que el recuerdo de una vida a otra y la continuidad de la identidad se da a través del cuerpo energético. Además, es importante mencionar que por más que hablemos de justicia divina, no estamos hablando en la teoría de la reencarnación de premios o castigos, sino de aprendizaje y de evolución. Y a propósito de esa confusión en la que incurre Valles al decir que yo soy castigado en esta vida por los errores cometidos por el otro que fui en vidas anteriores, cabe citar unas palabras del escritor y filósofo belga, Premio Nobel de Literatura, Maurice Maeterlinck, de su libro Los senderos de la montaña. El karma es la entidad inmortal que el hombre forma con sus actos y sus pensamientos y que a menudo los sigue, o más bien dicho, lo devuelve y lo absorbe a través de sus vidas sucesivas y se modifica como ella misma se modifica continuamente, pero conservando todas las características anteriores. Los pensamientos, lo dice acertadamente la doctrina, forman el carácter y las acciones forman el ambiente. Lo que el hombre ha pensado es lo que ha sido después. Sus cualidades, sus dones naturales se adhieren a él como resultado de sus ideas. El hombre es, en verdad, creado por él mismo. Es, en el sentido más amplio de la palabra, responsable de todo lo que es. Él se encuentra envuelto en la red de todo lo que ha hecho. No puede deshacer ni destruir el pasado. Pero mientras los efectos han de suceder, aún le es posible modificar estos o desviarlos con nuevas fuerzas. Nada puede hacerle sin que lo haya merecido. En el desarrollo infinito de la eternidad, no volverá a encontrar otro juez más que a sí mismo. 3. La reencarnación nos vuelve especuladores y perezosos morales. Que la creencia en la reencarnación nos hace perezosos en nuestra vida moral y retrasa nuestro avance en el refinamiento de la conciencia y en el enderezamiento de la conducta. Las dos cosas son verdad, según cómo se tome la creencia en el karma. Puede ayudar o estorbar el crecimiento moral de la persona. Puede ayudar si se toman en serio las consecuencias que para vidas futuras tendrán nuestras acciones en esta vida. Y puede estorbar si la persona se relaja excesivamente y se toma con perezosa calma el negocio de su perfeccionamiento como persona ante su conciencia y ante la sociedad, pensando en que le sobra tiempo en vidas futuras para dedicarse a una tarea que conlleva ciertas molestias. Sin embargo, lo que aquí Valles no llega a comprender en profundidad es que para la teoría de la reencarnación no hay muchas vidas, sino un alma en muchos cuerpos viviendo diversas experiencias. Para el alma es la misma vida, hay una continuidad y no hay ningún motivo para obrar adrede de una manera que traiga consecuencias negativas para la persona o su entorno y retrasar la mayor felicidad que es la iluminación. Quien obra de manera perezosa lo hace debido al poco desarrollo de su nivel de conciencia. Tal vez estoy de acuerdo con Valles en que una de las herramientas para despertarlo puede ser amenazarlo con el infierno. Pero otro modo más benévolo es amedrentarlo con futuras vidas de sufrimiento o limitaciones. La teoría de la reencarnación nos hace responsables de nuestra propia carrera y nos invita a elevar nuestra conciencia
en el menor plazo posible.